Bien, hermanos, llegamos a este punto de la meditación o sermón de la palabra de Dios. Ahora, yo creo que todos los que estamos asistiendo a la iglesia, quizás a veces nos hacemos una pregunta, y es, siempre nos preguntamos, ¿qué va a suceder con la iglesia? ¿Qué va a suceder con la iglesia? Uno también puede preguntar a los hermanos, ¿cómo ve la iglesia? ¿Cómo la ve? Decayendo, próspera, regular, mal, ¿cómo la ve? Bueno, de eso es que quiero hablar hoy, hermanos. Y quisiera hablar de esto usando todo lo que nos dice el Antiguo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento nosotros tenemos preciosas lecciones para hoy. Nosotros hablamos del Antiguo Testamento como algo que ya... No, hay preciosas lecciones para hoy. Entonces quisiera hacer algo de historia breve para entrar en los textos que vamos a tratar. Todos los que han leído algo de historia saben que aquí también en la Biblia se registra que en el año 587 antes de Jesucristo, Jerusalén, la capital del reino de Judá, donde estaba el primer templo de Salomón, majestuoso, fue invadida por los ejércitos babilonios al mando de Nabucodonosor. Y destruyeron la ciudad y el pueblo fue llevado cautivo hasta Babilonia, lo que hoy es Irán. Y fue un castigo terrible. En aquella época, pues, tocaba a pie, de semejante travesía, esclavos hacia Babilonia. Ese periodo de esclavitud allá se conoce como precisamente así, la cautividad babilónica del pueblo de Dios en la antigüedad. Y para que nosotros sepamos más o menos lo grave y lo terrible de eso, lo encontramos en el Salmo 137:1. Es solamente tangencialmente que lo vamos a tocar porque ya regresamos a la otra parte. Pero en el Salmo 137, versículo 1, en el título del Salmo dice, lamento de los cautivos de Babilonia. Para que tengamos una idea de lo triste que fue eso. Dice allí, el autor aquí ya se ubica en Babilonia, bajo la cautividad, y dice lo siguiente, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sión es Jerusalén. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Fue la respuesta del pueblo, ¿no? Estamos aquí en la cautividad, ¿cómo nos piden que cantemos cantos de alegría? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Es decir, no podemos olvidarnos de nuestra ciudad amada, del lugar de donde somos y hemos sido erradicados, desplazados, exilados, y estamos en esta triste situación. Bueno. Y pasó el tiempo. 50 años después,
Allá en Babilonia murió una generación y nació otra generación. En el año 537, por la providencia de Dios, un rey pagano llamado el rey Darío, y principalmente Ciro, el rey de Persia, permitió que algunos judíos iniciaran un primer retorno a su patria. 50 años después, hablaron con los ancianos y si quieren regresar pueden hacerlo y les vamos a ayudar. Y se cree que regresaron a Jerusalén unos 1,700. Y ese primer grupo regresó liderado por un hombre que se llama Zorobabel. Eso usted lo puede leer en el libro de Esdras y de Nehemías, esta historia. Bueno, y llegaron allá los primeros deportados a su tierra patria. ¿Y qué encontraron? Pues que el templo estaba en ruinas, no había sino ceniza, era muy doloroso. Para un judío era muy doloroso ver que el templo ya no existía y estaba totalmente acabado, porque para ellos el templo significaba la presencia de Dios. Allí se manifestaba el Señor, especialmente en el lugar santísimo. Si no había templo, no se podía rendir culto a Dios, ni ofrecer un sacrificio como lo había establecido Moisés. Así que lo primero que ellos hicieron, estos que regresaron de la cautividad, fue con mucho entusiasmo empezar a reconstruir el templo. Fue lo primero. Vamos a mirar a Esdras capítulo 10. Esdras capítulo 10. Esdras capítulo 10, capítulo 3. Esdras capítulo 3, versículo 10. Vamos a mirar allí, que ahí está la historia, porque este es un relato precisamente de lo que sucedió cuando el pueblo regresó de la cautividad. Allí en Esdras 3:10 dice lo siguiente. Claro, antes dice que echaron los cimientos del templo y todo, ¿no? Y empezaron a trabajar, pero a la altura del versículo 10 dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, el rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, o sea, el templo primero, el que había sido destruido, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Impresionante, ¿no? Lo que sucedió aquí. Bueno, qué alegría, reconstruyendo el templo de adoración a Dios. Pero la emoción duró poco, porque resulta que cuando ellos llegaron allí, comenzaron a trabajar, había un pueblo que se oponía a ellos, habían unos habitantes que se oponían a ellos. ¿Quiénes? Los samaritanos. ¿Y quiénes eran los samaritanos? Eran la generación fruto de los invasores asirios y de los pocos judíos pobres que quedaron 50 años atrás. Entonces, cuando llegan estos a reconstruir, los samaritanos le dijeron: bueno, ¿y ustedes quiénes son? Nosotros estamos aquí.
la historia dice que los sacaron de acá, pues nosotros ahora queremos mandar acá. Ese fue un problema grave con el que se enfrentaron y tuvieron grandes opositores. También los problemas económicos, porque pues eran exiliados que llegaron con no muchos recursos, ¿no? Y también algunos dijeron, no, eso reconstruir esto es muy difícil. ¿Qué vamos a ser capaces de reconstruir un área tan majestuosa como la que teníamos o tuvieron nuestros abuelos? Eso es imposible. De tal manera que echaron los cimientos y la obra quedó inconclusa. Pararon la obra. Algo tremendo. Entonces fue cuando apareció un profeta que se llama Ageo. Vamos a buscarlo. Ageo. El profeta Ageo. Dios levantó a este profeta para que le hablara al pueblo, ¿no? Para que animara al pueblo. Si usted lee a Ageo, ojalá muchos hayan leído aquí este libro, esta profecía de Ageo. Es el profeta que está observando todo y que habló en nombre de Dios al pueblo. Ahí en Ageo capítulo 2, versículo 1 vamos a leer, porque esto es importante para el contexto. Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? El líder que llegó con esos exiliados. Hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, porque él ocupó un lugar de líder y de gobernador de los que regresaron. Versículo 3 dice el profeta, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la ves ahora? Le está diciendo a la gente, bueno, de los que han regresado, tal vez los ancianos, ¿quiénes se acuerdan cómo era este templo y cómo era esta ciudad? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Entonces el profeta lo que hace es entregar un mensaje de recordación, ¿no? Por eso hace la pregunta a los ancianos que acaban de regresar. Ellos habían conocido todo el esplendor del templo de Salomón, y lo que existe ahora no es ni sombra. Entonces, cuando los judíos recordaban la gloria del primer templo, lloraban de tristeza, porque ellos querían tener un lugar donde Dios se manifestase y donde ellos le pudieran adorar, como fue el lugar santísimo. Y si no estaba el templo, no había ese lugar especial. Las cosas no volvieron entonces a ser iguales. Y el mensaje del profeta es, mire, los que se acuerdan cómo era este lugar, ustedes no pueden vivir de las glorias del pasado. El pueblo había olvidado que Dios hace nuevas todas las cosas. De manera que fue un mensaje para animar, porque estaban desanimados, perseguidos, desalentados, tal vez enfermos, ¿no? Uno no sabe, tantas cosas. Y Dios pregunta, bueno, este lugar, ¿cómo lo ven ahora? Lo único que el pueblo podía ver eran ruinas, pero Dios veía las cosas de otra manera diferente. Puede que a nuestros ojos, y eso pasa hoy en día,
las cosas no parecen que debieran ser como queremos. Las cosas nos parecen que no están bien como quisiéramos, pero Dios estima las cosas de manera diferente. Dios no juzga por las apariencias. Nosotros podemos ver la obra de Dios que va de X manera. Dios tiene planes y las puede ver diferente a nosotros. Entonces, así es Dios. Dios no se guía por las apariencias como nosotros, que somos dados a mirar las cosas y a sacar conjeturas y suposiciones. No, Dios no es así. Y una prueba de eso es, los que han leído, recuerden cuando el pueblo de Israel estaba buscando rey. Estaban buscando un rey porque el Señor ya había depuesto al anterior y quería nombrar un rey. Entonces el Señor manda a Samuel a un lugar y le dice, vaya porque allá usted va a ungir al que va a ser el rey de Israel. Y dice que Samuel llegó a ese lugar y reunió al pueblo de Israel a ver quién era el que Dios le iba a mostrar que iba a ser el rey de Israel. Y parece que había un hombre muy fornido, alto, buen mozo. Y entonces Samuel dijo, yo creo que es este. Y resulta que Dios le dijo, no, ese no es. A ver, miremos 1 Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7. Primera de Samuel 16:7. Y podemos leer desde el 6. Primera de Samuel 16:6. Dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab se llamaba el hombre. De cierto delante Jehová estás ungido, pensó Samuel. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Eso fue. Hasta que Dios le mostró que, ¿sabe quién iba a ser rey? Uno que estaba por allá lleno de barro y de mugre, con unas ovejas, David. Bien, ahora, para nosotros hoy, esto es una gran lección, porque Dios lo que le está diciendo a través del profeta Ageo al pueblo es, ustedes pueden estar pesimistas, deprimidos, viendo la situación, pero Jehová mira las cosas de otra manera. Para nosotros hoy el templo ya no es un lugar físico. Vamos a pensar ahora en el presente. Y ya regresamos al pasado. El templo somos todos nosotros que formamos la iglesia. Somos el templo de Dios porque Él habita en nuestros corazones, ¿no? Eso lo dice 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. ¿Qué dice Pablo allí? 3:16. Y él hace una pregunta, digamos que muy asombrado, muy admirado. Una pregunta cuya respuesta la debían de saber, casi que no era necesario hacerla. Era una verdad de perogrullo, como dicen algunos, muy evidente. Entonces pregunta Pablo a la iglesia, le dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cómo es que a la iglesia se le olvidó que ella es el templo de Dios? Y el templo somos cada uno de nosotros cuando nos reunimos en adoración. Somos la iglesia de Dios. Entonces, somos colaboradores de Dios y la iglesia no es el edificio. Claro que no, somos nosotros. Si Dios nos preguntara ahora, ¿cómo vemos la iglesia?
¿Cómo vemos la iglesia? Pues nosotros podemos empezar a mirar otras iglesias y a compararnos con otras iglesias y a sacar conjeturas humanas. Pero la iglesia es de Dios. La iglesia no puede quedar estancada. Debe continuar su avance, siendo fieles a la palabra del Señor, mirando qué cosas se deben mejorar, guiados por la palabra de Dios, como pasó allá en Jerusalén. De manera que regresando otra vez al profeta Ageo, busquémoslo otra vez donde estamos. Ahora vamos a mirar donde hemos venido leyendo. Vamos a mirar nuevamente en el capítulo 2, sigamos leyendo el versículo 4, donde habíamos quedado. Entonces dice lo siguiente, vamos a desmenuzar ese versículo, lo que le dijo el profeta Ageo a los que habían regresado de la cautividad. Les dice lo siguiente, es una palabra para los líderes. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Así fue, eso fue lo que le dijo el profeta Ageo al líder, a Zorobabel, que había regresado de la cautividad con esa gente. Esfuércese. Dios es el que dirige todas las cosas, ¿no? Nosotros los seres humanos no podemos hacer nada que el Señor no quiera. Él es soberano y Él tiene la última palabra en todas las cosas. Sin embargo, Él nos pide que nosotros cooperemos con Él, que trabajemos con Él. Él nos hace promesas, pero nosotros tenemos que esforzarnos para hacer lo que nos toca hacer. Es así como funcionan las cosas, ¿no? Sabemos que Dios nos da la gracia suficiente para tener la capacidad y la fortaleza de trabajar en la obra de Dios. El apóstol Pablo escribió al pastor Timoteo algo parecido, le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Yo no voy a hacer las cosas por usted solo, tiene que esforzarse, todos tenemos que esforzarnos. Solos no podemos, pero con la gracia de Dios sí podemos. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa fortaleza la recibimos del Espíritu Santo. Ahora, Dios pregunta al pueblo, ¿así que ustedes ven las cosas muy mal? Por medio del profeta. Muy mal lo ven, ¿no? Solo ruinas, tristeza, no hay plata, no hay nada. ¿Así que ustedes ven las cosas muy mal? Bueno, esfuércese. ¿Cómo podemos lograr que las cosas mejoren? Es lo que le está diciendo el profeta. Esforzándonos. Y eso tiene que ver hoy en día con el compromiso con nuestra iglesia también, porque la iglesia es la obra de Dios. Hoy ya no hay templo. Los hermanos a quienes Dios le ha dado algún liderazgo tienen mayor responsabilidad. Si los líderes se desaniman, pues la obra decae. Por eso la palabra de Jehová va dirigida primero al líder, esfuércese, con nombre propio le dice, ahora Zorobabel, esfuérzate, porque los líderes tienen una responsabilidad mayor, no se pueden desanimar. Y luego viene algo para la congregación, o sea, para todos los demás. ¿Qué le dice el Señor ahí en el versículo 4? Esfuérzate también, Josué, hijo de Josada, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra. Anímense, pueblo todo de la tierra. Porque no hay cosa que más haga daño a la obra de Dios que la gente desanimada, ¿no?
Si aquí en la iglesia todos entramos en un desánimo, pues terrible para la obra, grave. ¿Qué significan esas palabras entonces? De que cobren ánimo. Significa que hay que ser fieles, sabios, buscar lo mejor para la iglesia, colaborar y servir, ¿no? Y un líder puede tener muy buenas intenciones, pero solo va a ser muy difícil llevar adelante la obra de Dios, solo no va a poder. Y por eso es que aquí le está diciendo el profeta eso al líder. Y luego le dice algo más. Dice, continuando dice Jehová, y trabajad. A quienes sienten aún amor por la obra del Señor, les espera un duro trabajo, como le dijo a ellos. Trabajen, porque ustedes tienen que reedificar este lugar y además de eso la ciudad. Lea en Nehemías y usted verá cómo fue el trabajo y los sufrimientos para eso. Hay que estudiar la palabra, hay que orar, hay que diezmar, hay que dar testimonio de Cristo, hay que servir al Señor. ¿Y cuál es el incentivo? La razón de por qué no debían estar desanimados, abatidos, tristes, es una razón de fe. Dios garantiza su divina presencia entre su pueblo. Por eso, ¿cómo termina? Volvamos a leer el 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, o sea, los líderes religiosos. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Yo estoy con vosotros, le dice a ellos. Ese es el incentivo, ¿no? Dios estaba con ellos. Y pensando en nosotros hoy, pues Dios está con nosotros también. Antes de ascender al cielo, recordemos cuando Jesús entrega la gran comisión a sus discípulos para que ellos salgan a evangelizar a las naciones, el Señor, ¿qué les dijo al final? Les dijo a los discípulos antes de ascender, les dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda persona, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego añade, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo está con nosotros y el Espíritu Santo es Dios. Y lo que el Señor prometió ayer sigue vigente, sigue cumpliéndose. De manera que ese mensaje que el profeta Ageo entrega al pueblo es un mensaje con una promesa. Leamos ahora el versículo 7. El versículo 6 y 7. Dice lo siguiente. Después de que le dice a la gente, trabajen, esfuércense, yo estoy con ustedes, no tengan miedo. El 6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Algunos interpretan que aquí esto es profético de la venida del Señor. Y luego el 7, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. El deseado es Cristo, ¿no? Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea que las cosas van a regresar a su punto original. Y así sucedió, porque la casa de Dios quedó terminada unos 4 años después de intensa labor. Y Dios manifestó su gloria otra vez allí. Ahora hablemos de nosotros hoy. Hoy no se adora a Dios exclusivamente en un templo, ¿no? O en un edificio, porque el templo ahora es la iglesia de Dios. Y fue por eso que Jesús le dijo a la mujer samaritana, ella le dijo, Señor, ¿dónde hay que adorar?
Mis padres me dijeron que hay que adorar en aquel monte. Y el Señor le dijo, no. Viene la hora cuando ni en este monte ni en aquel se adora a Dios, sino que a Dios se adora en espíritu y en verdad. Y esos adoradores son los que Dios está buscando, ¿no? Hoy estamos en esa hora. Dios recibe la adoración de una persona que es sincera y que ha rendido su corazón al Señor en arrepentimiento. Cuando el Espíritu llena nuestra vida, esa adoración será permanente. Al Señor se adora no solamente cuando cantamos a su nombre, sino que lo adoramos las 24 horas del día, cuando uno es cristiano. Algunas iglesias creen que a Dios se adora es cuando entran en un show allá musical y todo el mundo se mece y aplaude. No, a Dios lo adoramos las 24 horas. Cantemos o no cantemos. Cuando oramos al Señor lo adoramos, cuando venimos aquí lo adoramos, cuando hacemos algo bien lo adoramos, todo el tiempo. Cuando nos reunimos como iglesia para adorar en el día del Señor, el único que puede bendecir nuestros cultos con su presencia es el Señor. Solo Él puede formarnos para que seamos un pueblo que le adoremos. Sin su presencia, pues no habrá adoración, sino que habrá desánimo, desaliento y muerte. Y por eso fue que el Señor le dijo al pueblo, adelante, yo estoy con ustedes. Esta casa que ustedes van a reconstruir será mejor que la primera. Ahora, la Biblia también, y el profeta Ageo le dijo al pueblo otra cosa, porque el pueblo estaba diciendo, somos muy pobres, nosotros no podemos. Y el profeta le dijo al pueblo, Dios proveerá los recursos necesarios. Porque la gente estaba diciendo, esto es muy tenaz, hay mucha resistencia, no podemos, tenemos que primero arreglar nuestra casa. Estoy muy ocupado en mis propios proyectos, tengo una familia que levantar. Y entonces dejaron el templo ahí con los cimientos y cada uno se fue a sus cosas y abandonaron la tarea, ¿no? ¿Y sabe qué? ¿Qué dice Ageo? Sigamos con Ageo, pero ahora en el capítulo 1, versículo 4. Dios intervino cuando la gente se desanimó, cuando empezaron a sacar excusas y empezaron a decir, esto es muy difícil, yo mejor me voy a poner a sembrar aguacates o quién sabe qué otra cosa que pusieron a hacer ellos, ¿verdad? Y podemos leer desde el versículo 3 del capítulo 1 de Ageo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Se está refiriendo al templo. Les está diciendo, usted edificó una buena casa de 3 pisos. Felicitaciones. Pero ¿y mi casa? 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Dios no bendijo al pueblo por haberse desanimado y por haber abandonado la tarea de la reconstrucción del templo y haberse dedicado a sus propios quehaceres. Se equivocó en las prioridades. Y entonces el Señor le dice, cuando ustedes se decidan a trabajar, descubrirán que Dios derramará sobre ustedes bendiciones materiales y bendiciones espirituales. Y debemos orar para que Dios provea los recursos necesarios. Ahora ahí en Ageo vamos al versículo 8, donde estamos leyendo, ¿no?
Vamos a Ageo 2:8, que es donde hemos venido leyendo. Dice, ¿qué dice Dios a los que están quejándose? Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Se sienten pobres y sin recursos? Mía es la plata y mío es el oro. Y yo estoy con ustedes. Así de sencillo es. Pero si ustedes se equivocan, pues va a ser un problema. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios nos bendice. Ya nos ha bendecido con toda riqueza espiritual hoy en día también. Miremos Efesios 1:3-4. Efesios 1:3-4. Efesios 1:3-4. Ya estamos en la iglesia, ¿no? Según el Nuevo Testamento aquí. ¿Y qué dice aquí el apóstol? Dice en 1:3-4, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Yo esta mañana meditaba en eso, hermanos, y decía, no, Dios lo que ha hecho en la vida mía es impresionante, ¿no? Y yo creo que en la vida de todos aquí, cómo nos ha bendecido el Señor. Si Dios nos ha dado lo más importante, ¿cómo no va a darnos lo más insignificante? Por eso fue que el Señor dijo, no se preocupe porque van a comer mañana. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y luego, por último aquí, para terminar, el profeta Ageo les dice al pueblo, Dios traerá la paz. Dios traerá la paz. Porque le dice, bueno, mía es la plata y mío es el oro. Y el 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. La paz es de Dios, ¿no? Y recordemos que los judíos estaban atravesando unos conflictos bélicos duros. Los enemigos no querían que se reedificara el templo. Y Dios les dijo, ánimo, trabajen, yo traeré paz a este lugar. Porque nuestro Dios es un Dios de paz. Y sabemos que es un Dios de paz. Primero nos ha dado la paz espiritual, porque nos ha reconciliado con nuestro Padre. Colosenses 1:21. Colosenses 1:21. ¿Qué dice? Esto es para usted y para mí, que somos la iglesia hoy en día. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí en Colosenses 1:21? Primero leamos desde el 20, dice, que por medio de Cristo, Dios buscó reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, o sea, a nosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Y aquí de qué está hablando? El Señor con su muerte reconcilió a los judíos y a los no judíos, y hizo de ambos pueblos un solo pueblo, y trajo la paz. Eso es. Y la trajo a través de la iglesia, porque ¿qué dice en Efesios 2:14? Efesios 2:14. Efesios 2:14 dice,
porque Él es nuestra paz, o sea, Cristo, que de ambos pueblos, ¿cuáles ambos pueblos? Los judíos y los gentiles, los que no son judíos. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, la iglesia. Ese fue el centro de la reconciliación. Hizo posible que dos pueblos enemigos se unieran como hermanos. Eso es lo que busca Dios. Por eso en la iglesia tiene que reinar la paz. No pueden haber enemigos dentro de la iglesia. Debemos orar para que Dios sane las heridas que Satanás a veces infringe entre nosotros por ofensas, por calumnias, por odios. Tiene que ser una iglesia donde los hermanos se aman entre sí, porque si no, no es una iglesia, es una sinagoga de Satanás, le dice el Señor a los judíos, ¿verdad? Bien, hermanos, conclusión. Nosotros necesitamos escuchar las palabras de Ageo. Lea el profeta Ageo, léalo, esta tarde. Que a través del tiempo nos vienen por medio de las Santas Escrituras. Hace cientos de años que murió y que pasaron estas cosas, pero la palabra de Dios permanece para siempre y es para nosotros hoy, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice hoy el Señor? ¿Qué hacen ustedes quejándose, desanimados, asustados por las cosas que ocurren a su alrededor? ¿Qué hacen metidos en sus casas solo pensando en ustedes mismos, en su prosperidad personal? Saquen ánimo y trabajen, dice el Señor, para mi obra, ¿no? Está bien que nos preocupemos por el futuro, dice el Señor, pero ¿qué están haciendo por mi obra? Trabajen, y yo derramaré mis bendiciones sobre ustedes, como le dijo aquí a Ageo, mía es la plata y mío es el oro. Yo traeré paz en este lugar. Por último, hermanos, Colosenses 3:23, el último versículo. Colosenses 3:23. Colosenses 3:23, ¿qué dice? A nosotros, la iglesia hoy. Mire lo que dice aquí. Colosenses 3:23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Estamos sirviendo a Dios, no a los hombres. Vamos a recibir la recompensa. Lo que hacemos en la iglesia debemos hacerlo para el Señor. Él promete que si usted sirve a Él con corazón sincero, va a recibir recompensa. Eso es cierto como la luz del día. ¿Usted busca glorificar al Señor entonces con su trabajo? ¿Es la iglesia primordial en sus intereses? Porque alguien puede decir, no, pero la iglesia ya, pues hay más o menos, ahí está, todo eso. Y entonces él también anda desanimado, sin ansias de nada. ¿Ustedes creen que Dios nos va a bendecir con esa manera de pensar? Pues claro que no. Por eso tenemos que preguntarnos si la iglesia es primordial en nuestros intereses, ¿no? Si es así en su vida personal, Dios lo va a recompensar. Dios lo va a recompensar, hermano. Si usted es sincero, y para usted la iglesia es muy importante, porque es la obra de Dios como lo fue en la antigüedad el templo.
ahora es la iglesia. Así que, hermanos, yo creo que tenemos que apropiarnos de esas palabras. Esfuércese, trabaje, tenga ánimo. Yo estoy con ustedes, el Espíritu Santo está con nosotros. Vamos a orar, hermanos. Querido Padre, muchas gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias, Padre, por tu inmensa bondad. Señor, este lugar es tuyo. El trabajo que se ha hecho aquí durante años es tuyo. Tú lo has permitido, tú lo has dirigido. Y en este momento, en esta etapa, tú estás con nosotros igualmente guiándonos, bendiciéndonos, ayudándonos. Padre Celestial, permite que seamos fieles al Evangelio, a la palabra de Cristo, en medio de un mundo confundido, un mundo perturbado, un mundo enfermo. Pero nosotros somos casa de Dios, templo de Dios, edificio de Dios, pueblo de Dios, familia de Dios, los hijos de Dios. Amado Señor, muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Y ayúdanos, Señor, a tener ese empuje, ese ánimo, esa fortaleza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.